¿Qué tal con todos? Sean bienvenidos a Cívica y Política y el día de hoy veremos instituciones de protección de derechos humanos. Comencemos. Para hablar del tema del día de hoy tendríamos que hablar incluso de dos sistemas, el sistema internacional y el sistema interamericano. Si que queremos empezar por el sistema internacional, valdría entonces la pena mencionar qué es la Organización de las Naciones Unidas o también llamada ONU. Esta va a ser una institución, vamos a decirle así, agrupación de países, estados, creada por la Carta de la ONU el 24 de octubre del año 1945, con un objetivo específico, específicamente en realidad dos: garantizar la búsqueda por la paz y la seguridad internacional. La número dos, la protección y promoción de los derechos humanos. Actualmente va a estar conformada por 193 estados parte, miembros de las Naciones Unidas, y en imágenes vemos lo que son las instalaciones de la ONU y también a Javier Pérez de Cuellar, diplomático, abogado peruano, que fue secretario general de lo que es la Asamblea General de las Naciones, o también llamada ACNUR, ¿no? Esto va a estar conformada también por 193 miembros, cuya sede va a estar en Nueva York, Estados Unidos. ¿Y para qué existe? Bueno, comprendiendo que lo que es la ONU prácticamente es un sistema, ese sistema debe tener, ¿no?, un organismo o un órgano que se encargue de dirigir lo que son las políticas de la ONU. Y para eso existe el ACNUR, porque esa va a ser quien toma las decisiones con respecto a la Carta de las Naciones Unidas. Cuestiones políticas, en ocasiones cuestiones no socioeconómicas, todo en favor de que se garantice la paz y los derechos dentro de lo que es el planeta, ¿no? La aprobación de las decisiones va a requerir entonces de la mayoría de dos tercios del número de miembros, y el presidente de la ACNUR tiene como duración un año de gobierno. Pero si es que queremos especializarnos en lo que es los derechos humanos, tendríamos entonces que hablar del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Este va a ser el principal organismo de derechos humanos de la ONU, el más importante del mundo, y goza de las siguientes características. Primero que nada, va a estar conformada por 47 estados. O sea, todos los estados no van a formar parte, van a haber representantes de esto, representantes regionales. En lo que es América Latina y el Caribe, contamos con 8 asientos. Su sede va a residir en Ginebra, Suiza. ¿Y para qué existe este consejo? Sí, existe con el objetivo de ser un foro de diálogo y cooperación entre los países miembros. Su duración del consejo, de los miembros del consejo, va a ser de 3 años y no son elegibles para reelección inmediata después de 2 mandatos consecutivos. Se reúne 3 veces al año y fortalece lo que son los derechos humanos a nivel internacional. Tiene entonces responsabilidad entre las controversias que acontecen entre los países, siempre y cuando no se quiera llegar a conflictos bélicos, ¿no? Envía entonces cartas de denuncia y realiza visitas a los países para la investigación de políticas pro derechos humanos. Pero si es que entonces hablamos de conflictos bélicos, ¿cómo se podría solucionar estas problemáticas? Ah, soluciona estas problemáticas a través de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia va a ser el órgano judicial principal de la ONU y va a tener una doble misión: el arreglo conforme al derecho internacional, pues, en los parámetros internacionales de controversias que sean sometidas por los estados, y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del sistema de Naciones Unidas que tengan autorización para hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? La Corte Internacional de Justicia tiene entonces como objetivo lo que es garantizar la paz. Y si es que existen conflictos dentro de lo que son los países miembros, la idea va a ser entonces que se resuelva de manera pacífica, mediante lo que es el derecho, ¿no? No se acepta demanda de sujetos individuales, o sea, yo como persona natural
no puedo acudir a lo que es la Corte Internacional de Justicia para poder demandar un Estado. No, existen otras instituciones internacionales, regionales para ello. Su sede va a ser La Haya, Países Bajos, y su objetivo entonces es resolver las controversias entre países que sean susceptibles a un quebrantamiento de la paz. Es aquí que tenemos el caso de Perú y Chile, ¿no? Y lo que pasa es que hace más de 30, 40 años, tanto Ecuador, Perú y Chile, son países que tienen salida al mar, presentan la tesis de las 200 millas. Pero esa tesis es diferente para los dos países últimos, tanto para Perú y Chile. ¿Por qué? Esto es en base a lo que es su litoral. Lo que es la zona costera del Perú tiene una forma o en diagonal y lo que es Chile de manera vertical. Perú defiende entonces que todas sus costas, desde lo que es el litoral hasta lo que son las 200 millas marítimas, es soberanía peruana y tiene la potestad entonces de poder explotar los recursos que se encuentran dentro de ese territorio. Y Chile va a hacer lo propio. Pero aquí vemos las dos posturas. Chile es desde el punto limítrofe con Perú, dice que su línea va a ser de manera horizontal, a diferencia del Perú. Dice, no, debe tratarse de un límite marítimo en una línea equidistante, de manera diagonal, ¿no? Y aquí es donde surge la controversia. Tanto el Perú y Chile, siguiendo lo que es el Pacto de Bogotá, no llegaron a tener una solución pacífica interna en primera instancia para solucionar este conflicto. No tienen una salida, ¿no? Y lo que hace Chile es presentar el caso ante lo que es la Corte de la Haya. En el año 2014, el 27 de enero, sale la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que a la par también es inapelable, no puedes acudir a otra instancia de mayor jerarquía, no existe. Y se menciona entonces que se le va a dar la razón a través de la sentencia al país del Perú. Pero Chile entonces, en ese punto, se le va a dar, ¿no?, lo que es el espacio, la razón hasta las 80 millas de lo que es el mar chileno. O sea, de este punto no va a ser equidistante, no va a iniciar siendo equidistante, sino que lo que son hasta las 80 millas, Chile va a tener no soberanía marítima. Posterior a esos 80 millas, en ese punto se va a trazar lo que es que una línea equidistante o diagonal. Y también va a haber una línea vertical descendente hacia el sur, que también va a ser que en este espacio en verde va a ser soberanía peruana también. Lo que se encuentra en turquesa es también soberanía peruana, y lo que se encuentra en azul va a ser soberanía chilena. Se llegó a un conflicto bélico, se solucionó de manera pacífica, ¿no? En lo que es la materia del derecho se solucionó estos este conflicto, la importancia de la Corte Internacional de Justicia. Pero, ¿qué pasaría entonces si es que de manera internacional se quiere resolver un conflicto? Una persona o un grupo ha vulnerado derechos humanos. Ah, para eso existe la Corte Penal Internacional. La Corte Penal va a ser creada por el Estatuto de Roma en julio de 1998. Y en ese estatuto también se va a encontrar lo que son las competencias de la Corte, las facultades de la Corte y el funcionamiento de la Corte. Ese tribunal va a ser de última instancia para el enjuiciamiento de delitos internacionales. No cualquier delito se va a someter a lo que es la Corte Penal, sino lo que es el genocidio, los crímenes de guerra, el delito de lesa humanidad y la agresión. Su sede va a estar ubicada en lo que es La Haya, Países Bajos,
y va a estar conformada por 123 países parte o estados parte. Sentenciará, como ya se menciona, lo que son las personas individuales y tiene un carácter permanente. ¿Por qué permanente? Porque si bien desde antes del 98 ya existían estos delitos y se consumaban estos delitos, se creaban tribunales especiales para estas situaciones. Pero el crear tribunales específicos era muy costoso y no existía parámetros para una posterior sanción de delitos similares. Entonces, se crea lo que es el Estatuto de Roma para tener por fin una institución jurídica de carácter permanente, ¿no? Tiene una función complementaria a los estados que se encuentran renuentes a juzgar estos delitos. O sea, ¿cómo? Supongamos, en el caso peruano, si es que se da un delito de genocidio, ya, es competencia del Estado a través de su poder judicial poder brindar una resolución, una sentencia. Pero si, oh sorpresa, el Estado se encuentra renuente, no quiere brindar una sentencia por X motivos, no se puede dejar no, sin amparo lo que son los derechos humanos de las personas o de los grupos, de las colectividades. Entonces, lo que se tiene que hacer no es acudir ya no a instancias nacionales, sino a la Corte Penal Internacional. Saliendo de lo que es el sistema internacional, estaríamos ubicándonos ahora en el sistema interamericano de los derechos humanos. En imágenes nos encontramos con lo que es el escudo y el símbolo de la OEA. Y no podemos hablar de la Comisión, del Pacto de San José sin antes comprender la OEA. La OEA va a ser el sistema interamericano de los derechos humanos, prácticamente, ¿no? Tiene una creación el 30 de abril del año 1948 con la Carta de la OEA y su sede va a ser en Washington, D.C., Distrito de Columbia, ¿no? Va a estar conformada por 34 países y su objetivo es afianzar la paz y la seguridad del continente, ¿no? Pero ¿por qué se crea el Pacto de San José si es que ya tenemos lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Ah, lo que pasa es que la soberanía de cada país permite que los estados se encuentren con la facultad y autonomía de poder hacerle caso no a la declaración. Pero debe existir entonces un tratado que ratifique el compromiso de estos países para respetar los derechos humanos y en consecuencia los derechos fundamentales y constitucionales. Por eso se crea el Pacto de San José, y también llamada formalmente en sí la Convención Americana de los Derechos Humanos, promulgada el 22 de noviembre del año 1969. Los países firmantes reafirman entonces su compromiso de garantizar regímenes, o sea, gobiernos, políticas de libertad, justicia y respeto hacia los derechos. Se reafirma entonces la Declaración de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Un dato importante, o dos datos importantes, es que el Perú en el año 1977 firma el Pacto de San José y culmina su ratificación en el año 78. En imagen tenemos al anteriormente mencionado Javier Pérez de Cuellar juramentando como presidente del Consejo de Ministros ante el presidente transitorio Valentín Paniagua, posterior a lo que fue la dictadura de Fujimori, ¿no? ¿Por qué es importante mencionar esta imagen? Porque en el año 99 en el Perú se crea una resolución legislativa emanada por el mismo Congreso en la que se le quiere salir de la capacidad, de la potestad eh, del Pacto de San José. El Perú quiere salir del Pacto de San José. Y entonces, lo que se hace posterior a ello, cuando en el año 2000, 2001,
2001 específicamente, es que se deja sin vigencia esa resolución legislativa. ¿Por qué? Porque no cumplía con los parámetros establecidos del Pacto de San José, no fue reconocida por lo que es la OEA, ni el mismo Pacto de San José, y Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Reafirma que nunca el Perú se salió de lo que es el pacto, de la Convención Interamericana. El Perú nunca se salió, pero es importante accionar por parte del Estado, porque si no hubiera pasado ello, el Perú hubiera tenido graves consecuencias, tanto políticas, sociales y económicas, al haberse salido del tratado internacional. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos va a ser una de las dos instituciones que se crean con el Pacto de San José. Su sede va a ser en Washington, D.C., en Estados Unidos, y va a ser el organismo promotor de los derechos humanos, cuya función es la observancia, fiscaliza y el respeto de los derechos humanos dentro del continente. Esta comisión va a estar integrada por 7 comisionados, cuya duración es de 4 años, y promueve y protege la Declaración Universal, ¿no? Realiza vistas in loco, o sea, dentro de los mismos países, para analizar en profundidad la situación general y o para investigar una situación específica. ¿Cómo podríamos mencionar una situación específica? Digamos, una comunidad campesina o indígena está siendo vulnerada sus derechos humanos y sus derechos fundamentales por parte del Estado. No se está respetando lo que es la consulta previa, derecho humano de tercera generación. La comisión va a realizar entonces una lista en loco para no obtener testimonios, para ver cómo es la normativa, las leyes, cómo están funcionando las instituciones. Y esto va a crear informes entonces. Rinde informes anuales de cómo es su trabajo a lo que es la Asamblea General de la ONU. Vale resaltar que no es un organismo de la ONU, pero sí es una institución que tiene una estrecha relación con esta y recomienda a los Estados miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos. Les aconseja qué políticas pueden implementar, qué medidas de gobierno, qué accionares políticos pueden implementar dentro de su gestión. Y va a presentar los casos ante la Corte Interamericana y comparece ante la misma durante la tramitación y consideración de los casos. O sea, en el caso de que se vulnere los derechos humanos de una persona dentro de un estado firmante de la OEA, y de la Convención Interamericana, Pacto de San José, primero digamos, a Edson Arévalo se ha vulnerado los derechos por parte del Estado peruano. Yo tengo que agotar primero todas las instancias nacionales, judiciales, y posterior a ello, si es que no se hace caso a lo que es mi denuncia, y yo siento que todavía se puede estar a favor mío. Perfecto. Presento en primera instancia la denuncia ante la comisión. La comisión va a analizar el caso, va a investigar el caso y va a ver si es que cumple o no cumple. Si es que cumple, entonces lo que se va a hacer es presentar el caso posteriormente a la Corte Interamericana. Y en la Corte Interamericana, cuya sede va a residir en San José, Costa Rica, va a examinar entonces los casos en los que los estados vulneren, violen, ¿no?, los derechos humanos, conformado actualmente por 7 jueces cuyo mandato es de 6 años, y se le permite solamente una reelección. El presidente de la Corte y el vicepresidente son elegidos por 2 años y pueden ser reelegidos por un periodo adicional, o sea, máximo 4 años. Y primero, la denuncia se va a examinar, como ya se mencionó, en la Comisión Interamericana y posteriormente va a ir a la Corte. Interpreta la Convención Americana de los Derechos Humanos y su sentencia va a ser inapelable. ¿Qué significa inapelable? Que se puede, que no se puede acudir a una instancia superior, porque no hay instancia superior más allá de la Corte Interamericana. No, me puede ir a la Corte Internacional de Justicia, no se puede, porque es exclusivo para países o estados.
Entonces, lo que se va a hacer es no poder apelar, pero sí se puede rectificar. ¿Cómo es esto? Ah, digamos que existen fallos en la sentencia de redacción, no de digitación, o incluso un fallo técnico de derecho. Obviamente es un poquito difícil que pasen estas cosas, pero en el caso de que se dé, la Corte tiene la potestad de poder rectificar, modificar su sentencia final. Y no basta con solamente sentenciar, sino también se va a realizar la inspección del cumplimiento de las sentencias, o sea, va a realizar visitas y va a fiscalizar el cumplimiento de la sentencia por parte del Estado. Y esto sería todo por el tema del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos para una siguiente ocasión para hablar de las garantías constitucionales dentro del Estado peruano. Hasta luego.